Vamos a comenzar esta segunda ponencia, esta segunda charla. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Todos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y son ellos, esa Santísima Trinidad, la que nos une, nos convoca, la que nos reúne, la que nos da fuerza para poder, como decíamos, terminábamos casi ayer, seguir en ese caminar. Despacito, pero caminando hacia adelante y pisando las huellas de ese Maestro, el que sí que nos sabe conducir y llevar. Y juntos decimos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abriendo surcos, cosechando frutos. Hoy yo quiero que hagamos una mirada rápida de lo que es abrir surcos en ecumenismo para la Iglesia Católica a nivel mundial. Y lo primero que debemos hablar es de la creación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que ayer les decía es el lugar donde yo ejerzo mi ministerio, y es la oficina, el departamento de la Curia Romana que se ocupa de las relaciones con las otras iglesias y comunidades eclesiales. Recordemos, Roma, 1959, 25 de enero. El Papa Juan XXIII ha hecho una de las homilías más bonitas acerca de lo que es San Pablo. ¿Quién es San Pablo? ¿Quién es el apóstol de las gentes? San Pablo y San Pedro, que todos han puesto uno contra el otro, al final han llegado a Roma, han dado su vida y han estado allí para decir: esta es la sede apostólica. Después de hacer una homilía tan fuerte, el Papa sorprende a todos, porque al final dice: quiero hacer dos cosas, el sínodo diocesano y un concilio. El concilio Vaticano II, y todos se sorprendieron, pero después dijo que además quiero que sea un concilio ecuménico. Todos gritaron al dolor, y la segunda frase es: ¿cómo lo vamos a hacer? 1960, necesitamos un departamento que se ocupe de los contactos con estos cristianos de las otras iglesias y comunidades eclesiales. 1960 se crea el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Y si yo digo que se ocupen de los contactos con los otros cristianos, parece que es solamente una agencia de viajes, pero no. Cada vez que nosotros hablamos con los otros cristianos, no estamos haciendo solamente relaciones humanas, sino que estamos hablando de cuestiones eclesiales. Y este secretariado, en el año siguiente, se convierte en una comisión conciliar. ¿Qué quiere decir eso? Que el secretariado estaba encargado de abrir surcos porque tenía que empezar a hacer contactos oficiales con todos los otros delegados de las otras iglesias y comunidades eclesiales. Pensemos que hasta el momento para nosotros eran enemigos, herejes, cismáticos, gente que no valía tanto. Y ahora la Iglesia Católica quiere invitarlos a participar en el mejor, en el más grande evento de la historia contemporánea. Pero este secretariado también se dedica a la reflexión, y en el Concilio Vaticano II presenta 4 esquemas acerca de 4 de los más importantes documentos en el concilio, que son el decreto sobre ecumenismo, la declaración sobre la libertad religiosa, la declaración sobre las religiones no cristianas, y junto con la comisión doctrinal, la otra comisión del concilio, hace un esquema para la divina revelación. 4 de los documentos y de los temas que nos van a ayudar a entender y acercarnos a los demás cristianos. 1963, el Papa dice:
Ya que las divisiones son Oriente y Occidente, pues en este secretariado deben haber dos secciones, Oriente y Occidente, respetando no solamente las culturas, sino también las teologías y las formas. 1965. Yo todavía no había nacido, pero me conmuevo cada vez que veo. Y cuando escuché de la viva voz del secretario del Consejo para la Unidad de los Cristianos, que al final del concilio decía, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos excomulgamos mutuamente, ¿qué vamos a hacer? Y una de las primeras decisiones, que es abrir surcos, es relegar al olvido. Nosotros nos acordamos de cosas positivas y negativas, pero relegar al olvido es una acción mucho más fuerte. Queremos arrancar de la memoria de la Iglesia lo que sucedió en 1054. Queremos arrancar de la memoria de la Iglesia el que no solamente nos rechazamos, nos separamos, sino que además nos excomulgamos. Ese fue el primer acto que termina el concilio. Yo quiero ser muy honesto con todos ustedes. Cuando el concilio se acabó, hubo voces de personas que dijeron, ya se acabó el concilio, el secretariado se acabó. No vale. El Papa Pablo VI dice, hombre, ahora hay que empezar a trabajar, hay que empezar a actuar lo que el concilio ha decidido. Y entonces, actuar la decisión de la Iglesia Católica al interno quiere decir preparar el directorio ecuménico, y al externo empezar los diálogos con aquellos que nosotros no conocíamos, desconocíamos y hasta en algunas ocasiones parece odiábamos. Ustedes ven ahí una foto, hay un montón de hombres en esas fotos, yo lo siento por las mujeres, ustedes me van a perdonar, yo he tratado de ser muy honesto, pero allí están los primeros, el primer presidente del Pontificio Consejo junto con Juan XXIII y con algunos de los delegados fraternos al Concilio Vaticano II. Eran hombres de casi todas las iglesias. En línea con el decreto sobre ecumenismo, y recordemos, el decreto sobre ecumenismo es el documento guía, tenemos entonces dos secciones, sección oriental, sección occidental. Yo estoy tratando de decirles a ustedes cómo funcionan estas cosas a nivel internacional. En la sección oriental, las personas que trabajan allí se ocupan de las relaciones con las iglesias orientales de tradición bizantina y con las antiguas iglesias orientales. Cuando yo digo iglesias de tradición bizantina, pensemos en todos los patriarcados: Moscú, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía, 15 patriarcados e iglesias autónomas. Cuando digo antiguas iglesias orientales, me refiero a aquellas iglesias que se separaron en los primeros 5 siglos. Entonces hablamos de la iglesia copta, siria, armenia, etíope, eritrea y malancár, además de la iglesia asiria del oriente. ¿Qué es todo eso? Cada uno de esos nombres encierra una bellísima tradición cristiana, pero encierra también una historia de división y de desconocimiento. En 1965, con algunos de ellos llevábamos 15 siglos sin querernos ni siquiera ver. Sección occidental. La sección occidental trata de ocuparse de abrir surcos con las otras comunidades que nacen de la Reforma a partir del siglo XVI. Y vamos a ir mirando cuáles son esas iglesias, además del Consejo Mundial de Iglesias. ¿Para qué sirve el Consejo para la Unidad de los Cristianos? Sirve entonces para promover el auténtico espíritu ecuménico del que hablábamos ayer y para realizar diálogos teológicos y promover la colaboración con las otras iglesias.
Esos diálogos teológicos y ese promover el auténtico espíritu ecuménico nos debería llevar a redescubrirnos hermanos y hermanas en Cristo. Dando este objetivo, yo quiero que de nuevo recordemos uno de los últimos eventos, año 2011, jornada de reflexión y diálogo y oración por la paz y la justicia en el mundo. El Papa Benedicto XVI que invita y todos que llegan y que nos reunimos en Asís, porque delante del mundo los cristianos y las otras religiones deben ser instrumentos de paz y deben no solamente ser instrumentos de paz, sino promotores de justicia. Los diálogos. ¿Qué hace todo este montón de gente tan preparada a veces allá? El Consejo para la Unidad de los Cristianos realiza esos diálogos que ven ustedes ahí. Vamos a ir mirándolos poquito a poco. Son aproximadamente 16 diálogos bilaterales. Y es importante que tengamos presente esto. Hasta 1965, el movimiento ecuménico era: nos reunimos todos con todos, nos conocemos todos con todos, qué bonito. Cuando entra la Iglesia Católica, abriendo surcos, la Iglesia Católica dice: mi condición de una iglesia mundial, única, con una tradición teológica y con unos problemas de división distintos, hacen que necesite ser claro en saber cuáles son los puntos de partida de cada una de las relaciones. Yo empiezo a hablar con las otras personas en el momento en el cual interrumpimos la relación, no antes, no después. Y la Iglesia Católica propone que se hagan diálogos entre dos, la Iglesia Católica y los ortodoxos, la Iglesia Católica y los luteranos, católicos y metodistas, y los otros aceptan. Este modelo bilateral es una novedad. Ayer hablábamos dar y recibir regalos. Este es uno de los grandes regalos de la Iglesia Católica al movimiento ecuménico. Decirle: intentemos por este lado, seguimos las relaciones multilaterales, pero tenemos que hacer algo más. Y miremos ahora rápidamente lo que ha sucedido. 1964. Hablábamos de 1000 años de separación. Atenágoras y el Papa Pablo VI dicen: algo tenemos que hacer. Si yo vengo a Roma no está bien, si tú vienes a Constantinopla no está bien. Vámonos donde todo comenzó. Vámonos a Jerusalén. Y en Jerusalén, ortodoxos y católicos se abrazan, en un abrazo que se esperaba por 1000 años. 1000 años de separación, 1000 años de división. En este abrazo que nosotros vemos en esa imagen, debemos pensar que estábamos cada uno de nosotros, porque lo que hace el Papa por nosotros, en un símbolo, está pidiendo que lo hagamos nosotros en nuestras realidades locales. Pablo VI y el patriarca Atenágoras empiezan a destruir la lejanía, a acortar las distancias. Hacen que lo que se veía como una división absolutamente clara e insuperable pueda ser cambiado. La realidad es distinta. Y los católicos y los ortodoxos, extrañamente, no empezaron a hablar teológicamente sino después de 20 años. Es raro, nosotros nos abrazamos, pero después estamos tan cerca y tan lejos que la comisión de diálogo solamente empezó en el 80, 1980, es una de las últimas. Y en esta comisión, ¿cómo estamos tan cerca? Entonces hemos tratado de aclarar algunas cosas, aclarar el misterio de la Iglesia, aclarar el valor de la Eucaristía, aclarar el valor de los sacramentos, aclarar la sacramentalidad. Y después de que dijimos que todo estaba muy bien, esta comisión de la que ustedes ven, la última foto, son representantes de 15 patriarcados,
Así que cada uno viene en dos, piensen, son 30 personas de todo el mundo, más 30 católicos, exactamente el mismo número siempre, tratando de aprender a mejorar las cosas. Casi todos líderes de iglesias y grandes teólogos se encontraron con dos problemas. Uno es que hay un método en el pasado que la Iglesia Católica usó, por el cual algunos de ellos se unieron a nosotros. Y el otro, que existen consecuencias eclesiológicas y de ley canónica cada vez que hacemos una acción de unidad. En este momento, ellos tratan de explorar el sentido de la sinodalidad y el sentido del primado. El diálogo sirve como para aplanar los obstáculos. Los obstáculos que tenemos más grandes entre católicos y ortodoxos es la concepción del primado del Papa. ¿Cuál es el lugar que tiene el Papa para nosotros católicos y cuál es el lugar que tiene el Papa para ellos? La comisión trata de mirar, y la idea que están siguiendo es: miremos lo que pasó en los siglos en los cuales éramos uno. Y entonces está mirando a los primeros 10 siglos de la Iglesia, a ver si allí pueden encontrar una realidad y una clave de lectura. Estamos cerca, pero estamos tan lejos. Este último tema, y se lo digo, y creo que es muy importante que lo tengamos presente, se empezó después de que el Papa Juan Pablo II, en un documento que se llama la encíclica Ut Unum Sint, al final, en la tercera parte, dice: ¿por qué no quieren hablar conmigo? Hablen conmigo acerca de un modo aceptable de ejercer el primado del obispo de Roma. Para los católicos, el obispo de Roma, el papado, es un regalo. Es claro que no podemos renunciar a él, pero las formas de ejercerlo podemos discutir. Ellos están tratando de entender para nosotros cómo se ejercían esas formas que eran aceptadas en los primeros 1000 años de la Iglesia. Pasemos al otro diálogo. Iglesias orientales ortodoxas. Yo he puesto estas imágenes de las cruces porque son iglesias que han sufrido la persecución, el aislamiento, y que han sido perseguidas en muchas ocasiones desde siempre. Decía y dice el decreto sobre ecumenismo: han sufrido y sufren mucho para conservar la fe apostólica. Estas iglesias hemos descubierto varias cosas. Una, piensen ustedes tener una iglesia de la cual no sabíamos nada desde el siglo V, y cuando se reúnen, descubrir que ellas han conservado exactamente la misma forma eucarística nuestra. 15 siglos de separación y han conservado exactamente la misma sacramentalidad, la misma estructura. Ha sido un momento de reconocer cómo el Espíritu Santo, el cual invocamos al inicio de esta reunión, conserva en la Iglesia la pureza de la fe. Y hemos intentado hacer varias cosas. Una es hacer una comisión conjunta con las 5 iglesias que son antiguas iglesias, y otra, hacer unas comisiones con unas iglesias que están en India, porque es importante hablar con las iglesias que están en India en este momento si las otras hacen lo mismo. Miren ustedes, en India, por ejemplo, un problema grande es: si yo me caso, la mujer debe tomar la religión del esposo. Aun si son católicos, aun si son cristianos, deben cambiar. Y era importante aclarar libertad religiosa, era importante aclarar que nosotros somos cristianos, era importante aclarar que el bautismo es el mismo para todos, era importante aclarar, por ejemplo, cuál es el valor de los funerales. Aquí en Europa y en algunos otros lugares de Occidente nosotros no tenemos la conciencia de cuán grave puede ser que yo celebre
un funeral en un rito que no es el mío. Allí la división se palpa en las cosas cotidianas. Yo pienso que si se me muere alguien en mi familia, una de las cosas que espero que sea ideal son esos momentos del funeral, o que si el matrimonio se realiza, eso no quiera decir sino alegría para los que se van a casar. Pues los diálogos están tratando de entender cómo podemos buscar la manera de solucionar problemas que son pastorales, pero que tocan la realidad total. Y leer la historia común de la Iglesia. Es sorprendente, cuando llegaron los portugueses a India, ellos pensaban que no había cristianos. Y cuando llegaron empezaron a anunciar que se tenían que convertir. Y se dan cuenta que existen cristianos que son de tradición apostólica, que el apóstol ha llegado hasta allí y encuentran una realidad distinta, pero igual, a pesar de que la encontraron en el siglo XVI, no hubo unidad, sino división. Dos temas se tocan en este momento en esos diálogos. Uno es la sacramentalidad, de una manera particular el matrimonio y lo que se llaman los matrimonios mixtos. Y la segunda es qué es lo que hace una iglesia importante. Entremos a una cosa mucho más simple. 1989 cae el muro de Berlín y caen todas las cuestiones de la situación de la Europa del Este. Pero antes las iglesias no tenían ni libertad, ni formación, ni claridad. La Iglesia Católica, el Vaticano, el Consejo para la Unidad crea un comité para ayudar a aquellos jóvenes de las iglesias ortodoxas para que estudien, para que vengan a los centros de Europa y aprendan, para que logren mejorar sus condiciones de vida. Y se llama el Comité Católico para la Colaboración Cultural. Sigue trabajando. En este momento, este año, se dieron 40 becas de estudio a 40 personas de distintas iglesias ortodoxas. Esta es una colaboración distinta. Es una forma de ayudar a una iglesia a crear líderes del futuro. Si ustedes me permiten, el actual patriarca ecuménico estudió en Roma con una beca de estudio de este comité en los años 70. No nos interesa el proselitismo. Lo que queremos es que las iglesias obtengan lo mejor. Y como Iglesia Católica, si somos hermanos y hermanas en Cristo, debemos ayudarles a todos. Pasemos a Occidente. Otra imagen. Pablo VI y el arzobispo Michael Ramsey, 1966. Viene a Roma. Y el Papa Pablo VI, con toda su flema, le regala el anillo que era el anillo de la diócesis de Milán, el anillo que representa al sucesor de San Ambrosio. Gestos. Bonito el gesto. Ajá. Pero detrás del gesto hay un problema. La Iglesia Católica ha dicho que no reconoce las órdenes de las iglesias anglicanas. Tenemos que hablar y aclarar las cosas. Todavía no hemos aclarado nada, pero hemos aclarado mucho. La Comisión Anglicana Católica, que se llama ARSIC o ARCIC, van a oír esos nombres en inglés y han pasado en español, no hemos logrado cambiar ese nombre allí, ha tratado de buscar la manera de resolver y de entender a qué punto estamos. En el decreto sobre el ecumenismo, los anglicanos tienen una función especial, porque ellos se separan no por una decisión teológica, sino por una decisión de otro orden. Pero entonces han intentado hacer claridad acerca de lo que es la Eucaristía, el ministerio y la ordenación, digámoslo así. Detrás de todo esto, el problema más grande es la autoridad.
¿Por qué? La pregunta es, ¿cómo se entiende la autoridad? De otra manera, ¿cómo ejerce usted el derecho a decidir algo? ¿Con qué derecho lo hace? Y han tratado de buscar la manera de buscar una clave de lectura para eso. En todos estos años han producido 3 documentos sobre la autoridad y siempre ha sido un problema, porque cada vez que en los años 70 decíamos estamos llegando a la unidad, la comunión anglicana, en respeto de sí misma, decide cosas que para los católicos son muy graves. La cuestión de la ordenación de mujeres en los años 70 generó un problema muy grande y sigue generándolo ahora. La cuestión de algunas decisiones de tipo moral es muy grave y sigue generando un problema ahora. No queremos juzgar, queremos entender por qué, bajo qué derecho están esas cosas. En otro orden más positivo también, yo les invito a que algunos de ustedes lean el documento sobre María. Es de verdad uno de los documentos más bonitos y más católicos y más anglicanos y más aceptables para todos y que son fuente de devoción. La comisión, después de problemas, empezó la tercera fase. Y en la tercera fase, la idea eran 2. Una, la Iglesia local universal y cómo la Iglesia logra discernir una enseñanza ética correcta. Es difícil. En un mundo del relativismo, si ustedes han mirado y han escuchado las noticias, sabemos que hay decisiones que son muy distintas entre nuestras iglesias. Ahora, el método ha cambiado. Y esta es tal vez una cosa que les propongo para que piensen. La idea es, no quiero saber qué decidiste, quiero saber cómo llegaste a esa decisión. A veces los problemas, por ejemplo, de matrimonios de personas del mismo sexo, de el inicio de la vida, de la autoridad de la Iglesia, de la ordenación, son cuestiones que sabemos que estamos en desacuerdo. En este momento, la Comisión quiere saber cuáles son las formas con las cuales las iglesias llegan a esas decisiones, tratando de entender y tratando de buscar la manera de resolver las cuestiones. El diálogo anglicano-católico es el único diálogo, el primero de los diálogos que ha presentado y que ha pedido a la Iglesia Católica una respuesta oficial. Tengámoslo presente. Todo lo que voy a decir ahora y todos los documentos producidos son documentos que no son oficiales, sino que se les presentan a ustedes para que los lean, evalúen, critiquen y respondan. Este diálogo logró pedir 2 respuestas a la Iglesia Católica y es la primera vez que la Iglesia Católica, en el sentido del Vaticano, respondió con la doctrina de la fe, le respondió a lo que pensaban estos 2 diálogos. Las respuestas en parte eran positivas, pero los problemas seguían. Dejemos los anglicanos. Vámonos hacia los luteranos. 1517. Y la división. Y Lutero que pone en la puerta de la iglesia las tesis. Y el Papa que envía a un delegado. Y al final que se divide. Conflicto total. 2017. Dentro de 3 años. 500 años de división, 500 años de la Reforma, 50 años del diálogo. ¿Qué vamos a hacer? La Comisión dice, leamos juntos la historia. Y este documento que les estoy presentando ahí solamente se presentó el año pasado. Se llama Del conflicto a la comunión. ¿Qué es?
cómo un católico y un luterano pueden leer la Reforma. La pueden leer como un concepto claro o no. ¿Vamos a celebrar la Reforma? No. Perdone, yo no puedo celebrar el momento en el cual nos dividimos. No puedo. Pero puedo conmemorar que en ese momento nosotros también aprendimos muchas cosas como católicos. Y entonces, este es el último documento que la Comisión Internacional, que ha hecho todo este montón de documentos que ustedes ven ahí, nos da para que leamos la historia. Y tienen, además, han dicho al final del documento, si lo encuentro se los leo porque creo que es muy bonito, hay 5 imperativos de católicos y luteranos en estos años hasta el 2017. El primero es empezar siempre desde la unidad, no enfatizar las diferencias. Segundo imperativo, dejarse transformar por el encuentro mutuo. Tercero, renovar el compromiso de buscar la unidad. Cuarto, descubrir juntos el poder del Evangelio. Y quinto, testimoniar juntos la misericordia. Esos son los 5 puntos a los que llega ese documento que les presenté. Ese documento que les presenté solamente se pudo hacer después de que estas 2 personas firmaron la Declaración sobre la Doctrina de la Justificación en 1999. 500 años de división se resolvieron en 2 paginitas firmadas. Entonces, ¿todo salió muy bien? No. El problema de las divisiones, abriendo surcos, es que lo que pasó hace 500 años hace que nosotros no nos separemos y no nos desconozcamos. Y cada uno se va por su lado y tenemos desarrollos y tomamos decisiones en aislamiento total y en desconocimiento de los otros. Resolvemos lo de hace 500 años, pero todo lo que sucedió después está por resolver. Pero igual podemos leer juntos la historia. 2017 es un año importante. 500 años de la Reforma luterana, más importante aún, 50 años del diálogo entre católicos y luteranos. 50 años del diálogo católico-luterano buscando la unidad. Entre paréntesis, 50 años del movimiento carismático católico. Será un año especial si nos acercamos a él con las debidas disposiciones. Voy mucho más rápido ahora. Reformados, Ginebra, Zwinglio, Calvino, todos esos, y el diálogo empieza a reunirse, y la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas trata de hablar. Problema de todo esto: los reformados tienen una aproximación a la Iglesia que es distinta y que ha cambiado mucho. En este momento estamos tratando de hacer 2 cosas. Una, esa firma de 1999, quisiéramos que los reformados se acerquen también a ella, pero es difícil. Es uno de los cuartos diálogos de la Iglesia Católica y ha mejorado mucho acerca de lo que es la justicia y la paz en el mundo, pero todavía no logramos llegar a realidades mucho más específicas y concretas. Uno de los propósitos es ver si la comunión de iglesias reformadas se puede asociar a la doctrina de la justificación. Doctrina de la justificación que en 2006, ven ustedes el momento histórico, lo firmó el Consejo Mundial Metodista, diciendo: los luteranos y los católicos hablan de justificación. Para nosotros metodistas eso tiene un nombre, se llama santificación. Y entonces, en una decisión sin precedentes, logran decir: lo que ustedes hacen no sirve, lo que ustedes hacen no representa
nosotros nos acercamos a ustedes. Actualmente, católicos y metodistas hablan de una cosa que parece que no es un problema, la llamada a la santidad. A veces cuando uno dice, están hablando de la santidad, uno dice, ¿para qué tienen que hablar de la santidad? Tienen que ser santos, pero no tienen que hablar de la santidad. No. Aparentemente nosotros tenemos divisiones tan grandes que aún las cosas más devotas hacen que se pierdan en eso. Bautistas, y los bautistas buscan un testimonio común. Y aquí yo sé que hay muchos bautistas, lo que dirían ustedes evangélicos en el mundo. Y hoy han producido un texto que se llama La palabra de Dios en la vida de la iglesia. De ese texto, yo los invito a que recuerden dos cositas. Es exactamente el mismo título de uno de los sínodos de la Iglesia Católica. La palabra de Dios en la vida de la iglesia. Igual. Y ellos lo adoptan. La segunda es el tercero de los puntos, el lugar de María en la fe y en la práctica. Nosotros católicos tenemos que aprender a renovar nuestra fe mariana, a purificarla. Ellos aceptan muchas cosas, pero nosotros tenemos que leer cómo vivimos nuestra fe mariana y cómo mejorarla. Me van a permitir que les explique quiénes son estos discípulos de Cristo. Hace 200 años, en los Estados Unidos, una comunidad se formó y dicen, nosotros queremos ser cristianos, queremos hacer la unidad, pensamos en el Evangelio y queremos la Eucaristía. Eso no es muy normal. Protestantes eucarísticos. Estos son los protestantes eucarísticos. Y después empezaron a mirar, y hay tres cosas que debemos recordar antes de empezar el diálogo. Una es que esos no se separaron de la Iglesia Católica, pero no nos conocían y no los conocíamos. Ignorancia total. La segunda cosa que hemos aprendido en el diálogo es que es una comunidad protestante eucarística. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Eucaristía? ¿Qué quiere decir que celebran la misa? ¿Qué quiere decir que ellos creen en la presencia? Ese montón de preguntas hay que pedirle a un grupo de teólogos que lo estudien y que nos den las conclusiones. Y eso es lo que está haciendo este diálogo, que el último documento fue la presencia de Cristo en la Iglesia, con especial referencia a la Eucaristía. Y en este momento es bonito, yo no sé, a mí me gustaría que en una parroquia aquí hicieran tal vez esa reflexión. Es cristianos formados y transformados por la Eucaristía. Formados y transformados por la Eucaristía. Yo pienso que esas son cosas importantes para nosotros si las reflexionamos. Yo sé que voy corriendo y ustedes me perdonan. Menonitas, diálogo católico menonita. ¿Quiénes son los menonitas? Ahí ven ustedes una foto de los Amish, una foto de los cuáqueros. Estos son los que se llaman las iglesias de paz. Y con ellos intentamos buscar. ¿Saben qué? A los menonitas, los católicos los rechazaron, pero también los luteranos. Y los reformados los persiguieron y los condenaron. Y entonces intentaron hacer una lectura de la historia para sanar la memoria herida, diciendo, llamados a ser constructores de paz. Estos menonitas nos preguntaron, ¿el bautismo es válido o no? Y fueron donde los luteranos dijeron, ¿el bautismo es válido o no? Y los luteranos dijeron, eso ya lo resolvimos con los católicos. Y los católicos dijeron, eso ya lo resolvimos con los luteranos, hablemos juntos. Y ahora se está hablando en tres. Exactamente en esta semana, en Estrasburgo, está una comisión trilateral tratando de entender cuál es la comprensión y la práctica del bautismo y cómo se puede vivir el bautismo para poder ir adelante. Aquí
yo me detengo un poquito más. Los ortodoxos muy serios, muy bonitos, todos los iconos y todo eso. Llegamos ahora a las comunidades de última generación, pentecostales. El Vaticano habla con los pentecostales. El Vaticano habla con los pentecostales desde hace poquito, desde 1972. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar con todos, porque la misión está amenazada, porque necesitamos aclarar cuál es el verdadero poder del Espíritu Santo. Porque este diálogo, que es un diálogo improbable, y este grupo que tiene una realidad eclesial a veces muy frágil, tiene una misión en la iglesia muy fuerte. Se habla siempre de la pentecostalización del cristianismo. En este momento, hoy les contaba en la comida, los pentecostales son segundos por número solamente a los católicos en el mundo cristiano. Han pasado de 0 en 1900 a 500 millones en 2013. Yo no puedo ignorar la presencia de esta comunidad cristiana, pero necesito entender lo que son. Y por eso en este momento 3 cosas tal vez les puedan servir. Una, ¿qué significa evangelizar? ¿Qué significa ser proselitista? ¿Y qué significa dar testimonio común? Eso, el diálogo se lo responde. Y la segunda que estamos tratando de entender ahora, pero es como muy difícil, son los carismas en la iglesia. Es tan difícil entender qué es la sanación. Para los carismáticos que están aquí tal vez no, pero tenemos que reconocer que hay un montón de abusos. Y la profecía, para algunos aquí tal vez no, porque tiene una espiritualidad especial, pero tenemos que reconocer que hay abusos. ¿Y qué significa el Espíritu Santo? ¿Y qué significan las revelaciones personales? ¿Y qué significa la violencia y la agresión? ¿Y qué significa que ustedes no vivan con sacramentos? Y dos preguntas a mí me parecieron las más difíciles en este diálogo. ¿Usted por qué me odia? ¿Usted por qué me odia? ¿O usted por qué dice que yo no soy cristiano? Y ellos van a decir, ¿y usted por qué dice que yo no soy iglesia? Las preguntas simples, yo no sé, yo creo que son muy duras. Y hay un grupo de teólogos tratando de buscar. Yo quiero mostrar esto porque es bueno para la historia. ¿Saben que esta foto es una foto con el Papa Pablo VI? A veces uno piensa que el Papa Pablo VI no hizo un montón de cosas para el ecumenismo. Es la primera vez que un Papa recibe un grupo de pentecostales. Ellos que decían que el Papa era el jefe de la Babilonia y de la ramera. Pero es importante lo que ha pasado. Si los pentecostales clásicos están aquí, en los años 70, 80 y 90 ha habido un montón de nuevas generaciones de pentecostales que dicen que son neocarismáticos, neopentecostales, carismáticos no denominacionales pentecostales. Todos esos nombres están. En el Consejo para la Unidad llegaron a este grupo y dijeron, ¿ustedes qué nos dicen? ¿Podemos hablar con ustedes? Estamos oyéndolos. Y las preguntas son, 1, ellos nos dicen, ¿quiénes son ustedes? Nosotros decimos, bien, ahora díganos quiénes son ustedes. La segunda pregunta es, ¿ustedes creen en la unidad de los cristianos? Y todos las hemos respondido. La tercera es, ¿cómo podemos hacer para restaurar el cuerpo de Cristo uno? Y ahí estamos, tratando de buscar. Pero se los digo muy sinceramente y lo digo con toda la honestidad y que esto es claro también para
para algunos de los amigos con los que hablamos, de los hermanos pentecostales y neopentecostales. Entre católicos y neopentecostales hay una abierta oposición y odio en muchos lugares del mundo, hasta violencia física y violencia verbal. Yo pienso que es muy grave que nosotros a veces hayamos atacado a comunidades cristianas, pero ahora tal vez no se tiran piedras, pero las nuevas piedras son las palabras con las cuales se hiere o se ofende. Esta situación va a cambiar. Finalmente, hablo de la consulta con la Alianza Evangélica Mundial, que es un grupo que representa 300 millones de cristianos de distintas iglesias, con las que hemos tratado de entender cómo podemos anunciar el Evangelio. Último punto, tenemos unas relaciones muy fuertes con el Consejo Mundial de Iglesias. Con el Consejo Mundial de Iglesias, nosotros, Iglesia Católica, no somos miembros, pero participamos de prácticamente todo lo que ellos hacen como ministerio. Yo me voy a detener aquí un momento y quisiera, si logro hacerlo, les dejo todas las fotos de los barbudos, esas fotos de barbudos, y yo siendo barbudo tampoco está bien, pero bueno. No me abre. Empezábamos con esta imagen. Cuando después de la imagen, después de la visita del encuentro de Pablo VI de Atenágoras, el patriarca Atenágoras le mandó este icono a Pablo VI. Son Andrés y Pedro que se abrazan bajo Cristo. El Papa Pablo VI lo mandó al Consejo para la Unidad de los Cristianos con una nota diciendo: esto es lo que espero que ustedes hagan, esa es su misión. Hoy yo quisiera que ustedes se olviden de todo lo que dije y se acuerden solamente de esta imagen. ¿Qué es lo que hace el Consejo para la Unidad de los Cristianos? El Consejo para la Unidad de los Cristianos es un ministerio de la Iglesia Católica que trata de restaurar la hermandad entre todas las iglesias, entre los seguidores de Pedro y los seguidores de Andrés, entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, abrazados bajo Cristo, el señorío de Cristo ante todo, seguros, como ven ustedes encima de cada una de las imágenes, de que ese señorío de Cristo exige muchas veces el martirio. No es una cosa simplemente de gusto, es una cuestión de fe y de martirio. En definitiva, y repito, abrir surcos. El Consejo para la Unidad de los Cristianos es la prueba de que la Iglesia Católica aceptó el movimiento ecuménico, se asoció al movimiento sin apropiarse de él. No se apropien del movimiento, no vale. Definió su papel como católico y cambió la actitud, propuso algo nuevo y rezó para que las cosas fueran bien. Se abrió a la vida común y puso a disposición peritos y expertos que nos ayuden a entender cómo superar las divisiones. Leímos, releímos y nos apropiamos de nuestra historia común y logramos hacer símbolos y gestos para que lo que nosotros teníamos sea de verdad una unidad real.
Consejo trabajamos de planta 25 personas de los 5 continentes. Hay 8 mujeres, yo sé, esa es la pregunta, hay 8 mujeres, pero lo importante es en cada una de estas comisiones, y esto lo digo con un orgullo profundo y pienso que necesitamos hacer mucho más, pero creo que es bueno que lo sepan. En cada una de estas comisiones la Iglesia Católica define sus teólogos y peritos y las otras iglesias sus teólogos y peritos. Yo puedo decir que hasta el momento no existe ninguna comisión en la cual no haya mujeres teólogas. No porque mujeres, sino porque válidas teólogas. Pero eso es muy importante. El diálogo católico pentecostal tiene 3 mujeres y 3 hombres. ¿Cuántas mujeres tienen los delegados pentecostales? No es una cuestión de inclusión o de no inclusión, pero es raro. A mí me parece que es bueno que sepamos esas pequeñas cosas del diálogo. ¿Qué les pido? Yo les pido que acepten estos diálogos como regalo. Les pido que piensen en estos teólogos como personas de sus comunidades. Son personas que van a la parroquia, que hacen el ministerio como ustedes. Muchos de ellos son catequistas, otros son profesores, algunos son lectores, algunos son sacerdotes, algunos son obispos, que sirven a la Iglesia de Dios y que le dan a la Iglesia Católica al menos una semana en el año para seguir trabajando por todos nosotros. Tenemos que pedir por ellos, porque ellos tienen que representarnos realmente en estos diálogos. Los diálogos no se hacen solamente para cuestiones académicas. Es un momento de reflexión, es un momento de oración, es un momento de conocimiento y es un momento de confrontación. Algunos diálogos son muy dolorosos, otros son mucho más tranquilos, pero siempre con la verdad de lo que somos como católicos. Y yo espero que eso también en sus oraciones se acuerden. Hay gente que está trabajando por nosotros y que lo hace con honestidad. Esperemos que la Iglesia lo piense y lo acepte y nos ayude a entenderlo. Sí. Muchas gracias. Yo creo que entre muchas de las cosillas de ayer y hoy, dentro de que parecía que íbamos como muy superficial, ¿verdad?, por la manera de explicarlo, yo creo que ha ahondado para que nosotros nos demos cuenta. Ayer nos hablaba de camino, de caminar, hoy de abrir surcos. El surco ahonda en el camino y va abriendo para que esa semilla de la unidad pues de verdad vaya creciendo. Creo que ha sido una charla muy rica y que, sobre todo los que estáis en formación permanente, que estamos viendo todo el tema del ecumenismo, yo creo que muchas de las cosas os han sonado, y si no os han sonado me siento muy mal. y yo creo que se nos puede ayudar a clarificar cuántas veces. Hoy se lo podéis preguntar a él, no a mí. Dice, bueno, esto es cosa de los diálogos, de las jerarquías, ¿verdad? Pues hoy todavía tenemos un ratito, si Juan nos permite, tenemos un ratito para que le hagáis algunas de esas preguntas que yo a lo mejor, por la distancia de aquí a Roma, no la tengo, no tengo ese conocimiento. Ya no está tan lejos de Roma. Si ustedes no preguntan, yo me ocupo del tiempo, que no me conocen, Yo todavía no he tenido confianza. Les digo que hay, en este momento, una de las cosas que se está haciendo en 2000
7 la pregunta que nos hicieron fue: ¿y para qué sirven los diálogos? Y bueno, yo necesito una cosita rápida. Díganme cuáles son las conclusiones. Y entonces dijimos, es el momento de recoger frutos, de cosechar. Y se buscó y se hicieron el análisis de los 4 primeros diálogos con luteranos, anglicanos, reformados y metodistas, tratando de decir, mirando el credo, veamos lo que los diálogos han dicho acerca de eso. Y es un ejercicio que nos llevó 4 años, que fue publicado, pero es un ejercicio muy importante. El problema es, lo que dijimos es válido hoy, pero se ha cosechado algo. Ya dije otra cosa. ¿Preguntas? Si me permite, le quería hacer una pregunta. A partir del Concilio Vaticano II, Juan XXIII abrió las puertas, lógicamente, abrió unas puertas de par en par para que la Iglesia se abriera, ¿no? Se abriera y nacieran grupos neocatecumenales en los que la manera de ver y de pensar y de representar sus creencias pues se fueran aglutinando en grupos. Estos grupos a la iglesia oficial le ha costado mucho trabajo de aceptarlo, como está pasando ahora con lo que está explicando, con los anglicanos, con los protestantes, con los ortodoxos, con la iglesia de la India, ¿no? Entonces, si nuestro Dios es uno nada más, si todos creemos en uno, ¿por qué tenemos que dividirnos? ¿Por qué tenemos que no unir toda la iglesia de una vez por todas? Porque esto ya dura mucho tiempo, ya dura demasiados siglos, ya hay demasiadas comisiones, ya hay demasiada gente dialogando, que muchos nos preguntamos, lo que he dicho antes, ¿para qué? ¿Hay conclusiones efectivas de que se aceptan? Muy poco a poco, con mucha lupa. Se nos mira con mucha lupa. Vayamos a meter la pata y vayamos a salir por ahí. Yo creo que es uno de los sentimientos de incapacidad que tenemos, ¿cierto? Nos sentimos... A ver, una de las cosas que yo, si soy sincero con ustedes, me ha costado más en el ministerio que tengo como en la promoción de la unidad, es hay que tener paciencia. Yo quisiera que la unidad se hiciera ya. Ayer por la mañana es tarde, es verdad. Ahora, las divisiones son reales, son reales. El pecado es real y las culpas son de todas las partes. Se está tratando de hacer todo lo que está en nuestro alcance para buscar resolver lo que se debe resolver desde nuestro lado. Pero sabemos que es el Espíritu Santo el único que va a hacer la unidad. Y entonces no podemos hacer lo que sucedió en la historia. Pienso en dos momentos en la historia, el Concilio de León y el Concilio de Florencia, cuando las personas en buena fe dijeron, ahora hacemos la unidad desde mañana. Y lo hicieron y firmaron. Los mismos que lo firmaron fueron destituidos, excomulgados y murieron lejos de sus sedes. Yo pienso que es duro pensar y ver cuáles son las consecuencias de nuestro pecado. Decir que ya está bien de lo que hacen los demás porque son documentos, yo pienso que es injusto cuando yo conozco la honestidad intelectual, la fe, la dedicación y el respeto y el amor que tienen por la Iglesia
esas personas que sirven. Es prácticamente como decir, hombre, ya está bien, ¿por qué no eres santo? ¿Por qué no eres santo? Hombre, yo lo intento, y lo intento, y lo intento, y lo sigo intentando, y todos los días digo, bueno, el Espíritu tanto tan cerca y yo tan lejos, y sigo intentándolo. No sé si es suficiente esa respuesta, pero creo que no menospreciemos el trabajo de muchas comunidades cristianas que al lado de los teólogos siguen construyendo lazos de comunión. Yo estoy hablando de estos diálogos porque es necesario que todos sepamos que mientras nosotros tratamos de construir relaciones de buen vecindario aquí, hay otros que tratan también de cambiar la situación desde otro ángulo. Es todo ese nivel del diálogo de las cumbres, del diálogo de las bases que se tiene que encontrar. ¿Alguna otra pregunta, reflexión? Aprovecharle. ¿Cuál es el diálogo más importante para la Iglesia Católica? El diálogo que sea más fiel al Evangelio. Eso es todo. ¿Cuántos diálogos pueden hacerse? Cada vez que ustedes encuentran a un otro cristiano, están generando un diálogo, no teológico, pero de la vida. No menosprecien, no disminuyan la importancia de eso. Cada vez que ustedes quitan un obstáculo en las relaciones con los otros cristianos, ustedes están ayudando a que la Iglesia Católica realice el ministerio de unidad. Cada vez que alguien descubre que rechazar u odiar a otro porque no es católico es un grave pecado, se arrepiente y cambia, eso es una acción fundamental en el movimiento ecuménico, y eso es más que abrir surcos, yo diría que eso es cosechar frutos. Yo creo que, a ver, lo que está diciendo es tal vez verdad, pero un católico es un católico. Y es lo único. Ayer hablábamos de comunión efectiva y comunión afectiva.
Cualquier movimiento en la Iglesia Católica, aceptado por la Iglesia Católica, es un camino conocido, válido, no único, por el cual el Evangelio es vivido en esta Iglesia. Y es importante aceptarlo. La diversidad es parte de nuestra vida, siempre. Yo, en ese sentido, una sola cosa sugeriría. Yo pienso que debemos definirnos por el todo y no por la parte. Somos católicos. Somos católicos. Siendo católicos, somos católicos. El movimiento es el movimiento de Jesús. Cada quien de nosotros tiene una particular espiritualidad que es fundamental. Lo importante es que toda esa espiritualidad llegue a ser fruto en la comunión católica todos. A veces en eso, a veces es bueno recordar lo que Jesús hace con los panes y los peces del niño, de ese tal que nadie sabe cómo se llamaba y era el único que tenía algo. Nosotros, cada uno de nosotros tiene eso. Somos el niño del Evangelio, que no tiene el nombre, pero que tiene los panes y los peces, y Él hará lo que sea si nosotros se lo damos. Todos. Esta semana que hemos terminado se dice, está Cristo dividido. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no. Somos de Cristo todos, y yo creo que en eso vamos a ir creciendo, todos, en tranquilidad. En mayo de este año, y eso se lo digo así como el Papa Francisco ha pedido ir a Tierra Santa, reconociendo los 50 años de la visita histórica con Atenágoras. Yo pienso que eso sería bueno que lo tuviéramos presente. 50 años que terminan siendo una realidad importante en nuestra historia. Él va de nuevo, pero no para que perdamos tiempo, sino para que recordemos de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Tratemos también de recordar eso en nuestra vida espiritual. Existe, ahora que hablan de carismáticos, existe una cosa que se llama el Foro Global Cristiano, que es la última iniciativa en la cual hay un montón de iglesias, sobre todo evangélicas, pentecostales y carismáticas, que ven todo lo ecuménico con preocupación, con reserva y con rechazo. Y en el Consejo Mundial de Iglesias intentaron buscar la manera de mejorar y de crear un espacio nuevo para que estas personas que no creen en el movimiento ecuménico, que han tenido una experiencia muy negativa, entraran ahí. Y se creó este espacio nuevo. Es un espacio que es una respuesta a la necesidad de buscar nuevas formas para los contactos, para la espiritualidad, para la forma de testimoniar la fe y buscando una nueva metodología. Yo les digo, normalmente con evangélicos, carismáticos y pentecostales, es bueno que se aclare que cuando hablamos de ecumenismo estamos hablando de promoción de la unidad de los cristianos, que no estamos hablando de iniciativas liberales, que no estamos hablando de agendas particulares y que no estamos hablando de una agenda política, sino que estamos hablando de un esfuerzo evangélico y de una acción evangélica. Este grupo de personas que están ahí es el último grupo de 2012 que se reúnen en Accra, en Ghana, tratando de buscar la manera de encontrar las formas de establecer un diálogo católico, carismático, protestante, pentecostal, en formas distintas.
Es un foro, es un espacio neutro para facilitar y reunir evangélicos pentecostales, miembros de iglesias independientes. Cuando decimos iglesias independientes estoy pensando en todas las iglesias africanas, los miembros del Consejo Mundial de Iglesias y de otras organizaciones ecuménicas para que estén juntos. No es el mismo diálogo ecuménico. En estas reuniones, que son anuales y que son locales, tratan de dar testimonio de su fe, de condividir la espiritualidad y de buscar cosas comunes. Es una experiencia que empezó en 1998 y que todavía no logra entender hacia dónde va. En este momento están tratando de definir cómo proceder para que eso cale y genere un cambio radical, pero es una actividad totalmente nueva en el mundo ecuménico. El movimiento ecuménico debe moverse para que sea movimiento y debe moverse con la guía del Espíritu Santo, y esta es una de las últimas iniciativas que se hacen. Creo que hoy no hay muchas preguntas, eso es bueno para mí. Bueno, pues le damos las gracias a Juan. Hoy habrá descansado algo más, pero ayer venía directo de Italia prácticamente, porque dijo, había aterrizado a las 2 al mediodía y aquí estaba a las 4:30. Es decir, hoy habrá descansado algo más. Agradecerte pues tu trabajo en pos de la unidad de la Iglesia, en definitiva en esa misión que Jesucristo nos ha convocado a todos, el estar unidos como Él y el Padre están unidos, el agradecerte la clarividencia con la que nos has expuesto todo vuestro trabajo y lo que tiene que ser el nuestro también en la base, para irnos uniendo y uniéndonos pues desde la gracia que el Señor nos vaya dando a cada uno desde una primera conversión personal, comunitaria, para poder conseguir esa unidad de la Iglesia y que el cuerpo de Cristo sea de verdad y definitivamente uno, como comenzó siendo. En la escuela de formación me imagino que tiene un pequeño detalle a todos los ponentes que venís. Mercedes, en nombre de la escuela de formación interparroquial, de formación cristiana, te va a entregar un detalle que es un poco pues la representación de nuestro agradecimiento y que no te olvides. Bueno, a ver. Dime cómo se hace aquí, ¿se abre o no se abre? Se abre. Solo los regalos que se dan y se reciben. Nada. Paloma de la Paz, porque hoy es el Día de la Paz. San Paloma de la Paz. Pero vaya, tiene también proyección internacional. Gracias, de verdad. Cuando la veas, pues te acordarás de nosotros también. Y ya a los demás es convocarnos para mañana la oración ecuménica. La tendremos en el templo, en la iglesia de San Juan, a las 7 de la tarde. Vamos a intentar ser muy puntuales, porque luego Gloria tiene que marcharse también, porque Juan tiene la charla, una ponencia en Málaga a las 8:15. Nosotros de 7 a 8 menos cuarto, más o menos, pero vamos a intentar ser puntuales a la hora de comenzar. Sabéis que la puntualidad es llegar 5 minutos antes para poder empezar a su hora. Bien. Pues muchas gracias, Juan, y mañana continuamos estas jornadas ecuménicas.